Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Geo y hoy os traigo la segunda parte de la serie de vídeos en la que estamos haciendo el modelo de un revientapechos. En este vídeo voy a añadirle detalle. Pues volvemos a la carga con este modelo. En el vídeo anterior visteis cómo hice esta figura básica, ¿vale? En principio como un modelo muy simplificado de lo que es el chestbuster que vamos a hacer, y ahora lo voy a continuar. Va a haber partes en las que voy a acelerar un poquito el metraje porque esta parte es muy larga y hay muchas partes que son muy repetitivas, así que bueno, estoy un poco suavizándolo y bueno, pues voy retocando los detallitos que no me terminan de gustar para que la forma base, sobre todo en grandes rasgos, tenga la forma que quiero que tenga. Aquí pues no me gusta esta terminación, es demasiado como que llega a un grosor, luego de repente baja demasiado y luego sigue plano, entonces lo hago un poquito más redondeado. Conforme vayamos aumentando el nivel de subdivisiones va a tener menos efecto tanto el suavizado como la herramienta de mover la malla, así que me conviene hacerlo en este nivel de subdivisiones. Vale, y realmente a la cola tampoco le voy a hacer mucho más, ¿vale? Empiezo un poquito a toquetearla, pero realmente antes de meterme con esto, creo que me interesaría hacer la espalda. De todas formas, esto lo voy a dejar hecho ya. Bien. Vale, y ahora voy a pasar con la espalda, porque creo que realmente a la cola no le voy a dar mucho más detalle por ahora, no tiene mucho más, así que lo dejaré para la parte de más adelante. Tengo hecho la unión, que era lo que me interesaba, así que ahora voy a empezar un poco con el cuerpo y vamos a darle más detalle a esto. Voy a aumentar el nivel de subdivisiones, así que cambio la rejilla con la R. Y ahora ya cuando pulse control R pues tendré el modelo con más polígonos. Así que voy a empezar a hacer unas vértebras. Y como veis, pues esto es repetir lo mismo una y otra vez. Elijo el detalle que voy a hacer, en este caso concreto, ¿vale? Como esto ya es añadir detalles muy pequeños, pues ahora estoy haciendo vértebras, pues hago así este trazo con el pincel de Clay Strips, que da este aspecto que viene también tanto para los huesos como para las fibras musculares, por ejemplo, queda muy bien con este pincel. Y me he dado cuenta de que no se están viendo las teclas, así que las activo. Y sigo haciéndolo. Sigo haciendo aquí. Aceleraré un poquito en esta zona el metraje porque esto es bastante repetitivo, ¿vale? Si lo veis que he llegado mucho antes es porque lo acelero un poquito, porque repito un poco todo de arriba abajo lo mismo una y otra vez. No hay mucho que comentar por ahí. Lo que sí que estoy viendo que son como demasiado pequeñas estas vértebras, son demasiadas vértebras y va a acabar con un nivel de detalle demasiado alto que me va a obligar a meter más divisiones hasta que quede pues excesivamente detallado y con demasiados polígonos. Ya va a tener muchos, pues va a tener muchos más. Entonces lo que voy a hacer es empezar a fusionar las vértebras, que haya menos. Lo malo que me cambia un poquito la proporción del hueco con el hueso, pero bueno, esto lo puedo ir arreglando. De todas formas no tiene por qué ser realista porque bueno, estos bichos pues son creaciones así un poco artísticas, no tienen una biología que podamos entender porque bueno, pues ha sido inventada sobre la marcha, ¿vale? Nadie ha hecho un estudio biológico para ver cómo se supone que tendrían que ser estos bichos si existiesen realmente, así que bueno, pues puedo hacerlo un poco a decisión arbitraria. Del mismo modo,
esto es una especie de exoesqueleto que tiene, una quitina que tiene alrededor el xenomorfo, con lo cual tampoco tendría por qué funcionar exactamente igual que una columna vertebral humana, por ejemplo, o animal. Son más bien protuberancias que tiene el cuerpo y que pues están inspiradas en huesos, pero no significa que lo sean. Bien, voy llegando a la parte de abajo. Se me ha quedado un poquito descolgada esta vértebra. Entonces reparto un poquito el espacio y rehago esta vértebra y ya lo tengo. Bueno, a falta de algunos retoquillos, más o menos la espalda iría algo así. Voy haciendo un poquito más detalladas las vértebras, voy ya decidiendo, bueno, no son vértebras realmente, ¿vale? Pero por dónde va a ir un poquillo el hueso, porque va a tener como unos huesos que rodean el modelo entero. Y como esto es bastante repetitivo, pues acelero el metraje. Bien, y me gusta cómo está quedando, así que esa parte de momento va a ir así. Le voy a añadir como esta zona que tiene encima de los hombros el xenomorfo, que luego pues crece y son como unos tubos que salen de ahí también, que tiene como si fuera una especie de hueso cubriéndole los hombros, ¿vale? El cuello lo voy a hacer de otro material. Voy a intentar que, por ejemplo, los hombros se vean más huesudos y la parte del cuello pues que sea como una especie de zona blanda donde la piel se arruga. Y aunque parezca que no tiene mucha lógica, pues voy a ponerle como otra especie de columna vertebral delante. Como digo, no son vértebras, no son exactamente huesos, ¿vale? Es la forma que tienen estos bichos. Y desde luego no se corresponde tampoco con biología animal. Está inspirado, pero digamos que es un modelo libre. Aquí tengo la barriga, que conectará con la cola por ahí. Vale, le sigo haciendo aquí ya las formas un poco como las voy intuyendo realmente. Por donde me gusta que vaya. Esto es totalmente a ojo. Si estuvierais haciendo este modelo, por ejemplo, pues seguramente podéis pasarlo por otro sitio. Los huesos es un poco esa a decisión de cada uno. Vale, yo los estoy pasando aquí. Estoy pensando si lo monto por encima o le hago un agujerito a este hueso para que se introduzca como por debajo. Vale, así le vamos dando forma. Esta parte es complicada porque no quiero perder el detalle de digamos la parte en la que los tubos se unen al cuerpo, pero por aquí tendría que pasar un hueso. Bueno, un hueso, realmente no hueso, ¿vale? Una especie de latiguillo. Así que lo que hago es como que entra por un sitio y sale por otro, básicamente. Y luego ya cuando aumente el nivel de detalle ya me encargaré de que quede un poquito mejor, quede mejor integrado. Voy teniendo un poquito en cuenta por dónde pasan estos latiguillos, estas costillas, por decirlo de alguna manera, que no son costillas, ¿vale? Para que me casen un poco con el otro lado, aunque realmente tampoco es demasiado importante en este modelo en concreto, ¿vale? También a comentar que lo estoy haciendo así sobre el modelo, ¿vale? Estoy haciendo que crezca un poquito sobre el modelo y lo estoy esculpiendo directamente, pero realmente lo mejor que podría hacer para esta sección, como más detalle conseguiría y como mejor quedaría, sería creando aparte otro objeto
o sea, creando estas costillas, por así decirlo, y estos huesos aparte y añadírselos al modelo después, pegarlos encima. Pero nada, esto lo estamos haciendo un poco así rápido. Realmente va a ser como un relieve que va a tener el cuerpo, no va a ser detalladamente, no van a ser huesos realmente sobre el modelo, pues simplemente es como un relieve, con lo cual pues estoy viendo que las teclas están demasiado abajo. Lo que muestra lo que estoy haciendo, no me gusta la posición que tiene, porque se queda tapado con las herramientas de pincel. Vale, y como decía, pues eso, que esto solamente va a ser como un relieve sobre el cuerpo. Es como que el propio cuerpo del Chestbuster está como encapsulado en una especie de resina y todavía está creciendo. Entonces, todo esto son como relieves que tiene ese cuerpo. Para un xenomorfo adulto sí que interesaría hacer los huesos por fuera, que de hecho en otro modelo que tengo sí que he hecho los huesos aparte y los estoy añadiendo sobre el cuerpo. Desde luego queda muchísimo mejor y más detallado, pero también lleva mucho más trabajo, hay que esculpir todos los huesos. Aunque también puedes copiar, pegar y eso, pero todo hay que retocarlo después. Eso ya lo veremos en otro tipo de modelos. Es que este realmente tampoco quedaría bien que tuviese demasiados detalles, por ejemplo los poros del hueso y todo eso no quedaría bien que se los metiéramos, porque se supone, como digo, que está como envuelto una especie de resina en la piel esta que luego mudan los Chestbuster, que queda por ahí tirada por el suelo, que siempre se la encuentra a alguien justo antes de morir en las películas. Vale, y bueno, pues seguramente lo notaréis que este audio lo estoy grabando encima del vídeo, porque el audio original, digamos que no estaba muy inspirado. Lo grabé tarde y no me gusta nada cómo quedó. Hablo muy poquito en el vídeo porque, pues, ya veis que esto es... Pues ahora me pongo a hacer este detalle, por ejemplo, estas especie de costillas, que realmente no son costillas. Me pongo a hacerlo y pues tengo que hacer las 20 o 30 que tengo hechas, pues tengo que hacerlas iguales, simplemente pues asegurándome de que vayan salvando el modelo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, me doy cuenta que, bueno, pues las voy a tirar un poco más arriba, pero aparte de decisiones así de, pues esto lo quiero más arriba, esto no quiero que se me cruce con esto otro, realmente es un proceso que es muy repetitivo. De hecho, aquí me quedan impares las costillas y lo voy a intentar remediar. Vale, porque al otro lado tengo dos, entonces bueno. Y realmente daría igual, porque luego al ver el modelo general va a ser una figura un poco que va a ser ligeramente caótica, va a tener muchos bultitos que si los miras sí que van a tener un orden, porque más o menos lo estoy haciendo con orden, pero si no lo tuviesen tampoco te creas que te ibas a dar cuenta. Y bueno, la cuestión es que me gusta cómo va quedando. Aquí en esta zona, en lugar de que baje recto, le voy a meter como un hueco, como si tuviese aquí la zona abdominal, ¿no? Como si tuviese el estómago, como un hueco en el estómago. Esto tampoco se lo he visto nunca a un Chestbuster, pero me ha apetecido hacerlo, este detallito. Hacerle como algo que rompe un poquito el que sea todo como una culebra, simplemente de arriba a abajo todo el rato lo mismo, sino que le voy a meter aquí como una especie de agujero, como si fuese el hueco que dejan debajo de las costillas, donde estaría el estómago y la zona abdominal. Pues voy a hacer algo así, pero lo voy a dejar como hueco, lo cual, claro, biológicamente queda raro, porque ahí todos los animales tienen algo. Pero este no, este tiene un hueco, además recubierto de hueso. Vale, este tipo de cosas que empiezan a desafiar la lógica, digamos, que son las que más mal rollo dan. También que para el diseño general del cuerpo me estoy inspirando un poquito en algunas ideas que tenía H.R. Giger. Pues tenía ideas muy curiosas, como por ejemplo, hubo una época que se encaprichó con los relojes, le gustaba mucho y quiso explorar diseños añadiéndole relojes. Bueno, relojes entiendo que pueden ser relojes o pueden ser, por ejemplo, pulseras con algo redondo o cuadrado en uno de los lados que puedan parecer un reloj. Entonces él, por ejemplo, cogía el brazo de un maniquí y lo llenaba de relojes entero, de arriba abajo, de la muñeca al hombro. Y luego pues se lo pintaba y tal, y quedaba un efecto así como lo que estáis viendo más o menos, de que eran como muchas correas, como si fueran un montón de costillas, o un montón de, bueno, de costillas de un exoesqueleto, algo extraño, ¿vale? No, algo que no es biológicamente correcto, pero que
se asemeja de alguna manera, y digamos que es el punto en el que trabaja, digamos, a ver, sería un poquito la base del body horror, ¿vale? El punto de hacerlo lo bastante cercano para que nos recuerde a la forma real, a algo biológico en este caso, y lo bastante separado como para que al verlo sepamos que eso no está bien. Y en ese punto de entendemos que nos recuerda a lo real y al mismo tiempo vemos que no está bien, ahí está el punto que nos crea una inquietud, digamos, un valle inquietante, que seguramente si habéis oído hablar del valle inquietante se refiere normalmente, sobre todo, ¿vale? No es nada de una película de terror, ¿vale? El valle inquietante se refiere a un punto en el cual el parecido de las cosas, digamos que tenemos que imaginarnos una gráfica entre cuánto se parece algo, una copia en este caso, cuánto se parece al original y cuánto no. Entonces, en el caso de una persona, las personas, por el hecho de ser seres humanos, nos crean empatía. O sea, vemos a una persona y nos relacionamos con esa persona porque vemos que es como nosotros. Cuanto más se parezca a nosotros, más empatía vamos a relacionar. Y cuanto más se separe, pues digamos, menos empatía vamos a tener, porque vamos a ver que es muy distinto. Por ejemplo, pues con una tostadora pues no tienes empatía. Con una persona, pues ves por ejemplo un personaje en una película que está hecho por un humano que además se parece a ti y vas a desarrollar una empatía, pero ves una tostadora y no. Entonces digamos que hay como una gráfica en la que cuanto más se parece a ti, más empatía tienes. Pero hay un punto justo antes del parecido absoluto en el cual esa gráfica de empatía cae hasta el fondo, cae como un agujero. Tiene en la gráfica, queda como un agujero que baja, de que va subiendo en diagonal la gráfica hasta que de repente baja de golpe y luego vuelve a subir cuando se parece del todo. A esa bajada lo llaman el valle inquietante. Digamos que en el caso de humanos es un mecanismo de defensa, digamos, un mecanismo primitivo, como el miedo a la oscuridad, el miedo al agua cuando no vemos el fondo, pues ese tipo de miedos, pues el valle inquietante digamos que responde a eso. ¿Cuándo se activa? Pues por poner un ejemplo, cuando vemos a una persona moribunda o cuando vemos a una persona herida de algo que nuestro cuerpo, digamos, nuestro inconsciente nos está diciendo, esa persona podría tener algo y lo podrías tener tú también, ¿vale? Te lo podría contagiar. Entonces, en ese punto, digamos que nuestro cuerpo, nuestro subconsciente nos autodefiende, haciendo que nos resulte incómodo ver a esas personas. En este caso, pues también funcionaría con pues, personas mutiladas, por ejemplo, en los efectos especiales de las películas, cuando se parecen demasiado, cuando hacen un maniquí que es súper realista, pero ese maniquí le falta un ojo, le pasa alguna cosa, pues se nos da muy mal rollo, porque es muy cercano, es muy realista, casi parece real, pero tiene cosas, tiene lo justo para que entendamos que no está bien. Es un maniquí muy parecido, pero vemos claramente que no tiene vida, entonces nos da un mal rollo tremendo. Entonces así se juega un poquito con el valle inquietante. Se aplica realmente a todo, ¿vale? Por ejemplo, ves un gato real y pues creas, digamos, en tu cabeza tiene relacionado pues un gato bueno, ¿no? El gato es bueno, así que lo tienes relacionado. Bueno, aquí sigo haciendo el agujerito del pecho, que la verdad es que me estoy yendo de tema, pero ya veis que no tiene mucha historia. He decidido que me toque un agujero y lo estoy siguiendo con el mismo patrón que todo lo demás. Estoy metiéndole huesos alrededor, en el contorno, y las costillas que lleguen aquí, pues donde se junten los huesos, pues le meto un bultito, como si tuviese otra especie de vértebra ahí. Ya veis que no serían vértebras realmente. Vale, pues siguiendo con esto, ves un gato real, si entiendes que el gato es un animal doméstico, no es peligroso, ¿vale? Le tienes cierta empatía, digamos, hacia ese animal. Pero ves un gato disecado y te da mal rollo, porque parece un gato real, parece absolutamente como un gato, como lo que tú entiendes que es un gato, que es algo que no es malo, pero hay algo que te hace saltar las alarmas a tu subconsciente de esto. También ocurriría pues con un muñeco de un gato que parece excesivamente real. O sea, si no parece nada real, si es un gato caricaturizado, no hay problema, porque entiendes que es un peluche. Entiendes que es una caricatura, no tienes problema, tu cerebro eso lo entiende absolutamente, pero cuando es lo bastante cercano para pensar que podría ser un gato real, pero sabes que no lo es, tu cuerpo dice aquí hay algo raro, huye. Huye porque aquí hay algo que tú no entiendes, algo que además es siniestro.
Esto pasa con los maniquís, pasa con los robots, pasa con las películas en las que hacen personajes en 3D. Cuando son de animación, son absolutamente de animación, no tenemos ningún problema con los personajes porque entendemos que son de animación. Cuando parecen súper realistas, cuando son este CGI que es súper realista, hay veces que caemos en ese valle inquietante en el que los ves y te dan mal rollo porque se parecen mucho, casi parecen reales, pero están justo en ese punto, en el valle inquietante en el que parecen demasiado reales, pero sabes que no. Y tu subconsciente te está diciendo, no sé qué es eso, pero no es una persona. Pero parece que quiere que creas que es una persona, pero no lo es. Entonces, digamos que el cerebro te hace saltar las alarmas. ¿Vale? Es una cosa un poco... Pues esto pasa un poco lo mismo con este tipo de geometría. Hago geometría que podría parecer realista, en este caso huesos reales, pero son lo bastante deformados y distorsionados para que generen ese mal rollo. En este caso juega a favor del modelo, porque pretende ser un modelo inquietante, ¿vale? Los Chestbusters y los aliens son seres que transmiten un poco ese terror. Y una de las razones también por las que funciona también el diseño del xenomorfo es porque juega exactamente con eso. Tiene elementos que podrías reconocer, pero están distorsionados de una manera para que te caigan en el valle inquietante y te den mal rollo. Trataban de que se asemejara mucho a una figura femenina el xenomorfo, pero llevado un poco al extremo, como muy huesudo, como si fuese una mujer ultra delgada, con todos los huesos a la vista, pero a la vez ves que la forma de los huesos no tiene sentido. Tiene este cráneo redondo que casi parece fálico y al mismo tiempo da mal rollo porque recuerda un poquito a los insectos y recuerda un poquito, sobre todo por ejemplo la segunda parte en Aliens, recordaba a la parte de atrás del cuerpo de una cucaracha o de una cigarra, y tiene ahí algo que da mal rollo porque se te mezcla con lo humano y juega un poquito con esto, ¿vale? En este caso pues voy haciendo esto, digamos que en este caso son lo bastante diferente de costillas, esto que estoy viendo, para que lleguen a causar tan mal rollo, pero cumple porque ves como un patrón que podría recordarte a partes orgánicas, a alguna parte del cuerpo, pero no terminas de ubicar cuál ni por qué está ahí. Y desde luego tu subconsciente, si te dice algo, es que si estás viendo esa parte del cuerpo es que algo va mal, ¿vale? Porque son partes internas. Bueno, pues siguiendo con el modelo, como veis ya esto es ver donde no me gusta algo. Por ejemplo, aquí quiero que resalte más el hueso, que no es un hueso, que resalte un poco más la zona del hombro, así que pues con el pincel que lo que hace es agrupar y estirar, o agrupar e introducir hacia adentro, pues voy un poco definiendo dónde están los bordes, tanto por el borde exterior como por el borde interior. Vale, voy a empezar a marcar un poquito más dónde están los brazos. Vale, estos brazos que realmente no están ahí. Quería hacerlo con el de marcar los contornos, pero ya he visto que como me atrae la geometría hacia el brazo y a mí me interesa que quede un huequecillo para que se distinga bien, pues no me venía bien. Así que simplemente con el de dibujar normal, que que estoy utilizando ahora es el básico, es el estándar de cualquier programa de dibujo. De hecho, al principio era el único que había. Cuando pusieron digamos, esta herramienta, esta sección dentro de Blender que era para esculpir, y voy a... Vale, ahí le he dado la R sin querer. Vale, y estés empeñado con que quiere salir en el vídeo. Vale, pues voy marcando. Toda esta parte es bastante monótona, así que iré, en las partes que vea, iré acelerando el metraje. También por evitar que sea tan largo el vídeo. Digamos que originalmente esta sección de vídeo serían unas 2 horas y 20 minutos, pues seguramente durará menos en la versión final porque lo voy a ir editando y acelerando las partes en las que vea que tampoco estoy haciendo nada muy especial y que se ve a simple vista. Simplemente pues estoy pasando con el pincel y aquí por ejemplo estoy marcando la separación del hueso con el resto. Bien, y aquí voy a empezar a hacer como unos pliegues en el cuello para dar a entender que esta es una zona que se flexiona. Luego cuando haga los huesos, cuando haga un poco la estructura de la animación, lo que se conoce como rigging,
o rigueado, realmente todo se va a mover de forma blanda, ¿vale? Pero aquí entendería como que los huesos son duros y no deberían moverse, por ejemplo, no deberían flexionarse. En este caso se flexionará todo seguramente para favorecer el posicionamiento del modelo, pero normalmente si yo esto lo editase un poco más en serio, por ejemplo para un juego o algo, o para un vídeo, o fuera a tener un vídeo animado el modelo y tal, procuraría que la zona del cuello, por ejemplo, fuera una zona más flexible, que se deformase más al doblarse la cabeza, por ejemplo, al doblarse el cuerpo, pero la zona del hueso se resistiese más a girar. La zona del hueso, que ya sabemos que no son huesos, ¿vale? Pero se resistiese más a cambiar de forma. Vale, ahora pues simplemente pues voy a marcar, a darle un poquito más de forma como de vértebra o similar, de una forma de hueso, una forma reconocible. En lugar de ser más una masa que crece por aquí detrás, pues le voy a definir un poquito la forma. Voy a definir estos huesitos, bueno, estas aberturas por las cuales salen los tubos, que luego pues ya vería si lo unifico, si lo uno al tubo que sale, si hago que sea parte de la misma malla o no. Al final no lo haré, pero podría unificarlo, ¿vale? Vale, aquí ya voy un poco decidiendo qué voy a hacer con este hueso, que se supone que entra por un lado, sale por otro. Vale, que quede un poquillo integrado con la forma de estas salidas que tiene la espalda. Bueno, bien. La verdad es que el aspecto general me está gustando bastante. La verdad es que me gusta cómo me ha quedado este chestbuster. Ya a posteriori, ahora que ya sé que lo tengo que terminado. Es diferente a modelos originales, pero tiene ese punto en el que es lo bastante reconocible. Y parece como que sobresale demasiado la parte lateral de este hueso. Poco más que comentar en esta parte, simplemente pues lo mismo que he hecho arriba. Sigo definiendo las vértebras y voy también definiendo un poco esta salida, este tubito. Aquí me encuentro que me mueve el de al lado. Quiero que quede más marcado. Vale, realmente todo esto es un poco simplemente arbitrario. Luego un poco es como me va apeteciendo conforme lo voy viendo. Igual que lo estoy haciendo así, lo podría haber hecho de cualquier otra forma. Y sigo aplanando estos huesos que quedan aquí un poquito más marcado. Tiene definido qué forma tienen todos y la estoy manteniendo en todos un poco el mismo estilo. Bien, va quedando bastante chulo el efecto. Todavía me quedan unos cuantos. Esto pues va a ir rápido. Lo voy a tirar aquí un poco a cámara rápida. Básicamente pues lo suavizo todo. Hago un poquito lo mismo que he hecho en todos. Aplano la parte de arriba. Defino un poco el borde. Por suerte el resto de vídeos que quedan
no los voy a tener que editar tanto, no voy a tener que regrabar el audio, porque sí que como son partes en las que hay más decisiones que tomar, por lo menos ya pude ir comentando en su momento lo que tenía que comentar. Esto la verdad es que es de estas partes que son como excesivamente repetitivas, el tipo de cosas que tampoco es que se lo puedas decir a una IA que te lo haga, porque tienes que tener un poco control de qué estás haciendo, de cómo quieres hacerlo, detalles y todo, pero hay que hacerlo en un proceso que es muy repetitivo, que digamos que consiste en hacer lo mismo una y otra vez en todo el modelo hasta que pues consigues concretar todo el detalle. Esta parte digamos que es la más larga, pero la verdad es que también me gusta cómo queda el resultado. Lo malo es que cuando lo estuve grabando pues tampoco había mucho que decir mientras trabajaba esto, porque bueno, pues sí, estoy haciendo otro hueso más, igual que los otros 20 que he hecho, y estoy marcando las vértebras, estoy haciendo lo mismo que en todo lo demás del proceso. Y bueno, pues por lo menos en esta parte ya estoy acabando lo que es esta parte trasera, ya casi la tengo terminada, que de todas formas, bueno, casi terminada la parte más global, porque luego añadiré otros detalles un poquito más finos. Bueno, pues ya estaría esta parte más o menos. Ya habría marcado un poquito por dónde van los huesos y dónde van estas vertebritas, y lo que tengo que pensar un poco es que esto luego va a seguir por la zona de la cola, pero lo que haré para no tener que llenar de huesos hasta abajo la cola entera será seguramente empezar marcando un poco más los detalles y luego haciendo que desaparezcan por el camino. Entonces voy a acabar esta que me quedo por aquí, y ya puedo pasar al siguiente nivel de detalle. Vale, voy a empezar ya a definir también las piernas, igual que he hecho con los brazos. La zona en la que están colocadas para que queden por lo menos visibles. Termino también esta parte que está aquí cerca del agujerito abdominal. Hay que repasar cada uno, a ver que no me quede ninguno con la forma rara, que destaque demasiado de los demás. Y a ver qué hago con esta zona de aquí. Pues marco como el huesecito, vale, como si hubiese una mini vértebra más antes de llegar al agujero abdominal. Vale, un par de huesecillos. Y salen como costillitas. Bien, me gusta, aunque queda un poco distinto que lo demás, pero queda un poco tapado porque sobresale la parte de arriba. Vale, si quito la cavidad, pues se ve más parecido. Realmente cuando salga el modelo saldrá más o menos así. La cavidad la tengo activada pues para que se note más claramente donde el modelo no es redondeado o donde hay algún fallo, se ve más fácilmente.
voy a definir un poquito más esta zona aquí porque queda como demasiado artificial este hueso, queda demasiado plano, como si fuese ropa o algo parecido. Así que lo que voy a hacer es darle un poquito más de detalle, hacerlo un poquito más orgánico, alguna división por en medio, por ejemplo, que el hueso se divida en dos, que así va a quedar un poquito más orgánico, ¿vale? Que no parezca como que alguien le ha puesto unas sombreras al chestbuster. Lo divido en dos, que sean como dos huesos, como si fueran, por ejemplo, cúbito y el peroné, por ejemplo. Bueno, la verdad es que no se corresponde con ningún hueso real del cuerpo. Vale, voy haciendo remeses para que me ordene la malla porque se me descoloca bastante cuando hago estas cosas. Se va estirando. Bueno, queda diferente. Bueno, ahora queda un poco demasiado diferente, tal vez, pero esto lo que voy a hacer es marcarlo como que es la terminación del hueso, como esta bolita que dibujaríamos en un hueso. Vale, incluso en la parte de arriba va a quedar un poquito más dividido. Ahí me están quedando un poco feo porque, bueno, pues se estiran los polígonos, por eso conviene ir haciendo los remeses. Lo malo que en alguna parte puede que esté perdiendo un poquito de detalle, porque cada remés reinterpreta un poquito la malla, así que se pierde un pelín de detalle. Y también es otra buena razón para dividir en todo lo que puedas el modelo, dividirlo en la mayor parte de piezas posibles. Por ejemplo, si estos huesos me los hubiera hecho aparte, podría trabajarlos por separado sin que afectase a lo que he hecho antes. Pero bueno, he decidido tirar un poco así. Para otro modelo, más adelante, del mismo tipo, por ejemplo, si hago un xenomorfo adulto, ya veréis que lo voy a hacer por separado. Este tipo de detalles. Y bueno, a ver que consiga que me quede la forma más o menos simétrica. Al final lo voy a dividir en más trozos de los que pensaba en un principio. En lugar de en dos, pues lo divido en tres. Marco un poquito más esta terminación, donde un hueso encajaría con otro, donde iría, por ejemplo, los cartílagos. Solo que esto realmente todo, me imagino que sería todo realmente algún tipo de cartílago, algún tipo de, creo que decían que era quitina o algo así, de lo que estaba hecho el exoesqueleto de los xenomorfos. Realmente creo que tampoco es muy importante, pero bueno. Bueno, me gusta bastante, desde luego me gusta mucho más que como estaba antes, que parecía, como digo, parecía el cuello de una chaqueta lo que tenía. Ahora está un poquito mejor. Voy a dar un poquito de forma irregular a los huesos, estas terminaciones de huesos, que no se vea simplemente como algo plano que ha quedado ahí. Eso se sigue viendo como demasiado cortante, pero lo puedo ir retocando, ahora que es más pequeño. Vale, le voy inflando un poquito para que tenga una forma más irregular. Bueno, esta zona de los hombros ya me gusta más. Vale, uy, me había quedado esto feillo. Estoy viendo varias partes que requieren retoques. Y mira, voy a hacerme desaparecer la cabeza. Otra ventaja de tenerlo dividido en varios objetos, que puedo
hacer desaparecer simplemente la cabeza para que no me moleste para tocar toda esta parte que, aunque va a quedar por dentro, la tengo que tener en cuenta. Tengo que poder trabajar por ahí para que la unión luego quede bien. Antes, como me lo tapaba la cabeza, esta parte no la había visto y se me había pasado. Bueno, hasta que decida exactamente cómo va a unir esta pieza a la cabeza, realmente tampoco voy a hacerle mucho más que definir por dónde va esa unión. O sea, aquí, por ejemplo, se une a la mandíbula, pero la unión final a la mandíbula no va a ser exactamente así. Más adelante seguramente una la mandíbula a este cuello y continúe esta zona arrugada, que la continúe por la mandíbula para que se vea un poquillo que toda esa zona es como si fuera un tejido más blando que se pliega cuando abre la boca, por ejemplo, o cuando gira el cuello. Vale, y como se han ido perdiendo detalle con los remeses, voy a marcar un poquito más esta zona porque ya casi había desaparecido. Bueno, y ahora, aún haciéndole el remés, pues por lo menos queda la forma. Aquí este hueso no está definido. Bueno, mejor. Y lo que veo que quedan zonas demasiado amplias, sin detalle. Sí que tiene que haber zonas sin detalles en los modelos, con detalle más plano, para crear un poco de armonía. O sea, no tiene que ser todo detalle, ni todo liso, sino que pues tiene que haber un buen reparto de detalles de diferentes tamaños o diferentes niveles de detalle, por así decirlo, entre diferentes partes del modelo. Y no, tampoco es bueno que sea regular del todo, porque simplemente buscamos un patrón así con la vista y digamos que no queda bien. Entonces conviene que haya zonas sin nada de detalle, con muy poco, zonas con detalle, pero detalles como muy grandes, muy generales, y zonas más concretas que tengan detalles mucho más finos. Estoy un poco siguiendo esto, haciendo este modelo. Vale, pues por ejemplo tendríamos detalles grandes como son los huesos, tendríamos zonas más lisas como el domo, como a lo mejor la superficie de arriba de los huesos que no queda con tanto detalle, y en esta zona lo que voy a añadir son como unas arruguitas, simplemente porque no sea totalmente liso. Vale, le voy a poner aquí unos hoyitos o algo, una zona de un poquito más de detalle concentrado. O sea, tiene que haber zonas con más detalle. Por ejemplo, en una persona pues tendríamos los detalles generales, que es básicamente toda la piel, los brazos. Luego habría detalles más grandes, como por ejemplo los codos, los músculos, la forma en general del cuerpo. Y luego habría detalles muy finos como los ojos, las orejas, las uñas, detalles muy finos y muy concretos mezclados con detalle más grande. Vale, entonces se ve como una especie de armonía entre todo. Vale, nada es totalmente liso, nada es todo detalle como, no sé, que sería por ejemplo como ves un sombrero de lana. Bueno, sí, porque tienes todas las hebras de la lana si las quieres hacer. Eso sería un detalle que haría un patrón. Lo que ocurre cuando algo tiene un patrón que puede definir el cerebro es que lo podemos llegar a hacer invisible sin darnos cuenta. Lo podemos llegar a obviar y que se sienta que es como liso. Por eso no es bueno que tenga detalle demasiado regular. Vale, aquí lo que estoy haciendo es hacerle un detalle un poquito más irregular. Vale, hasta ahora no hay ninguna otra parte del modelo con este tipo de detalle, con lo cual esta zona va a destacar en concreto. Aunque la verdad es que creo que en el modelo final casi ni se ve, pero tampoco me ha costado mucho hacerlo. Le pongo unas venitas aquí, como si tuviera unas venitas saliendo de la quitina. Vale, le puedo ir añadiendo unas venitas por aquí y por allá. Vale, esto lo pasaré a cámara rápida porque, bueno, va a ser igual que lo que hemos hecho de las costillas. Pues ahora pues voy a llenar de venas todas las zonas que se supone que no son hueso, que son zonas más blandas. Así que venita que va, venita que viene. Las hago a mano alzada sin más. La única norma, por así decir, es que no sean rectas del todo y que tengan alguna bifurcación, que no sea en una parte, que no sea siempre en la misma parte, que no se dividan todas las venas a partir de la misma distancia.
Aunque en este caso, como estoy trabajando en simetría, pues claro, se ve exactamente igual un lado que otro. Eso puede jugar en contra de que el diseño se vea orgánico. Pero luego también puedo, en la última parte del modelo, pues vais a ver, bueno, que voy a añadir como una costillita más, como un trocito más de quitina, más liso. En la última parte del modelo, cuando ya hayamos posicionado el modelo, este Chessbuster, en la posición final en la que se va a imprimir, aún volveré a esculpir y ahí puedo añadir los detalles que van a ser totalmente asimétricos. ¿Vale? Ahí puedes perder más o menos tiempo, pero digamos que esa última parte va a ser clave para que se vea bien la escultura, para que no sea simplemente como un modelo simétrico que has hecho y que lo has impreso, sino que se vea un poquito más natural, digamos, porque va a ser irregular. El lado izquierdo y el derecho, a partir de ese punto, ya no van a corresponderse. Pero claro que no voy a hacer grandes cambios en esa parte, o sea, no le voy a hacer un cambio de un brazo que sea distinto del otro, pero sí, por ejemplo, los detalles de las venas y las arrugas que haga en ese momento, pues sí van a ser distintos en el lado izquierdo que en el derecho. Y eso pues va a hacer que se vea mejor, más natural. ¿Vale? Aquí pues añado unas arruguitas de la zona interna, ¿vale? Como que esto si fuera piel, como si fuera una zona más débil, por así decirlo, más vulnerable del bichito. No he visto mucha información de que los Chessbuster puedan ser más delicados, por así decir, o más frágiles cuando nacen. La verdad es que tampoco creo que si saliese una película sería pues a conveniencia del guión. Pues si al guión le conviene que el Chessbuster sea débil cuando nace, pues será débil. Y si pretenden que sea súper peligroso, pues lo harán que sea súper peligroso. Eso dependerá de cómo funcione el guión. Eso ya lo hemos visto en varias películas. Así que voy a empezar ya con los bracitos, que ahora están muy fofetes, pues les voy a definir, voy a dibujar un poquito los dedos. No voy a modelar la mano entera, desde luego, si pretendiese hacer la mano del Chessbuster, esta no sería la forma. ¿Vale? Esto es porque simplemente va a ser un relieve del cuerpo y simplemente voy a marcar un poquito por donde va, que se intuyan muy bien que hay unas manos, aunque están pegadas al cuerpo, son como un relieve hay de lo que serán en los dedos cuando se suelten, pero si quisiera hacer realmente la mano, es que no la haría ni siquiera junto con el brazo, sino que haría por un lado el brazo, que sería un objeto, haría la mano, que sería otro objeto, y luego haría cada uno de los dedos, sería un objeto distinto. Y luego lo uniría todo, pero en el momento de modelarlo no me pondría a esculpir una mano entera de esta manera porque es un desastre y porque no va a quedar bien y encima cualquier fallito va a afectar a la mano entera, con lo cual lo que haría sería hacerlo aparte. Es que bueno, pues ahora que queda tan recortado, ¿vale? Que voy a ir suavizándolo y dándole un poquito de volumen, marcándolo. Luego también modificaré un poquito la zona alrededor del brazo para que se vea cómo está unida al cuerpo exactamente, porque el brazo está pegado, así que le haré un efecto como si tuviese una resina, una quitina alrededor del cuerpo y el brazo al crecer estuviese tirando de ella. Pero eso llegaré un poquito más adelante. Ahora de momento tengo que decidir qué hago con los hombros. Por ejemplo, pues le puedo poner otro de estos detallitos de circulitos. Este tipo de detalles tampoco lo he visto mucho en xenomorfos, pero mira, realmente es por darle un aspecto un poquito distinto al brazo y que sea fácil de diferenciarlo visualmente del resto del modelo. Realmente en los xenomorfos los hombros son prácticamente lisos. Son como si fueran los hombros de un pijama prácticamente, es en el traje que hicieron. Y los brazos suelen tener unas zonas así como recortaditas, también con este tejido como el que he puesto en el cuello, un poquito como si fuera prensil o como si fuera un tejido que es más blando, que realmente entiendo que no tiene por qué ser más blando, pero se hace un poquito con una forma que recuerda también a los insectos, recordaría al abdomen de una hormiga, de una cigarra, de un mosquito también o de una mosca. Tiene ese punto que no entiendes muy bien la función que tiene esa parte del cuerpo, ese órgano, como puestos a especular,
entiendo que serían como depósitos, como unas vejigas que tiene el brazo, que sería el equivalente a los músculos. Por eso no tiene por qué tener el tamaño de una persona. Aunque, claro, como en casi todas las películas de los aliens es un tío con traje, ¿vale? Salvando alguna excepción, siempre es un tío con traje. Al final el brazo pues tiene que ser más ancho que el de una persona normal, porque claro, tienes que tener una persona normal dentro llevando eso. Por eso también tenía tanto éxito el diseño del primer xenomorfo, porque el tipo que eligieron para estar dentro del traje era muy muy delgado, con lo cual se podía conseguir que el xenomorfo tuviera también las extremidades muy delgadas y que parecieran más naturales, ya que en versiones posteriores que hemos visto con tíos normales con traje, gente delgada pero en forma, pues da la sensación de que tiene las extremidades como muy grandes. No deberían tener un requerimiento de tamaño mínimo, ya que como no funcionan como las de un humano, ni las de un animal, ni un mamífero por ejemplo, sino que llevan como por dentro, entiendo, algún tipo de mecanismo hidráulico, pues como un insecto por ejemplo. Y por esa razón también, teniendo un brazo del tamaño de una persona similar, es muchísimo más fuerte, porque no funciona de la misma manera. No tiene unos músculos que te puedan dar una referencia de cuánta fuerza tiene, sino que es un sistema hidráulico y puede tener una fuerza como para parar un coche con la mano. Aunque espero que no veamos nunca eso en una película ni en una serie. A un xenomorfo haciendo aquí un Iron Man y cogiendo un coche con las manos y levantándolo. Espero que no veamos algo así. Creo que sepan mantener un poquito el punto medio entre son como una especie de animales y son como una especie de ser inteligente. Que tengan ese punto intermedio creo que es clave, y que cuanto menos entendible sea su comportamiento, mejor. Aunque bueno, como ya sabemos, pues luego harán los guionistas lo que quieran. Pues bueno, voy haciendo estas partes. Siempre me han recordado esto un poquito a Dragon Ball, a Piccolo, sobre todo. No sé, en mi cabeza me jugaba también en la pasada de pensar que Célula también tenía algo así, pero luego revisitándolo me he dado cuenta que no, que tiene un aspecto más tipo lagarto, Célula, más como un cangrejo, un lagarto, por lo menos en su primera parte, que es la que yo más relacionaba con los xenomorfos. Mientras que, por ejemplo, Piccolo sí que tenía este tipo de zonas en los brazos como si fueran una plantilla así a rayas. Pues bueno, aquí estarían los brazos. Y hago lo mismo en la otra parte. Bueno, pues más o menos el brazo ya es distinguible. Ya no es simplemente un bulto que por la forma entenderías que es un brazo, por que tiene así esa forma de extremidad, sino que ya el propio diseño del brazo ya hace que sea fácilmente distinguirlo, esté en la postura que esté. Así que bueno, voy concretando un poco la zona de alrededor. Y ahora creo que sí que podría ser momento de meterme un poquito con la mano. Que una cosa es que sea un relieve y otra cosa es que parezca que se le han partido los huesos para adentro. Tendría que ponerle 6 dedos si quisiera ponerlos todos, aunque tampoco tienen por qué ser los 6 visibles. Puede haber alguno que se haya quedado por dentro. Vale, básicamente la mano del xenomorfo, que se ve claramente en el octavo pasajero, es como la mano de una persona, con los dedos índice y corazón, y luego el anular y el meñique como más juntos, como si saliesen una extremidad más, que saliesen junto en un par de dedos y luego se separasen. Y luego 2 pulgares, uno en la parte de, bueno, donde lo tenemos nosotros, y otro pues por la parte donde tendría el meñique, digamos, del bultito ese de carne que debajo del meñique, pues de ahí saldría otro pulgar más.
eso fue en Alien el todo pasajero. Creo que para Aliens cambiaron el diseño de los trajes y directamente creo que solo tenían 3 dedos, me parece. Creo que los unieron entre sí, o sea, tenías el pulgar y luego la combinación del pulgar, de índice y corazón, y de anular y meñique, iban juntos, tenía como 3 dedos. Y esto lo hicieron porque los trajes fueran más fáciles de usar, de poner y de fabricar y todo, porque pues en la primera solo aparecía un xenomorfo, pero en la segunda aparecen un montón. Y también para que pudieran rodar escenas generales en las que se moviesen con el traje puesto, pues buscaron que fuera más cómodo para los actores. Por eso se cambió el diseño. A mí me gusta más el diseño de la primera, pero la verdad es que funcionó bien y gracias a eso pudieron hacer las escenas que hicieron en esa película. Y bueno, pues le voy añadiendo así detallitos en el codo. Es que el codo así lo veo un pelín raro, pero bueno, no me funciona mal del todo. Guardo. Vale, y ahora sí que voy a pensar qué voy a hacer con esta zona. Que le pongo unas venitas, pero creo que al final no van a ser las venitas lo que voy a hacer. Creo que hay algo que va a quedar mucho mejor aquí. Bueno, el pulgarcito. Le añado el segundo pulgar, como decía. Así tiene sus 6 dedos. La verdad es que no debe hacer tampoco mucha falta porque podemos intuir que están planos, que los tiene ahí escondidos dentro de la parte que no vemos de la quitina. Y bueno, voy mejorando un poquillo la forma. Y defino la puntita de los dedos. Y lo que voy a hacer es poner como si el brazo al crecer estuviese estirando de esta resina, de esta quitina. Vale, como decía, lo que va a hacer esto es como una forma, como si al estirar unas partes estuviesen, las partes que son como las que sobresalen, están estirando de las partes que quedan huecas, entonces dejan como ese punto como si fuera una especie de, como si tirases de un plástico, una bolsa, por varias zonas, va cogiendo un poco la forma. Y para las piernas voy a hacer pues parecido. Primero voy a definir la forma de la pierna, más o menos igual que he hecho en el brazo, lo que es el muslo, la parte de la intersección de la rodilla, marcar bien esto por dentro. Los dedos de los pies creo que no los voy a definir tanto, porque estos pillarán de lado. Pueden estar juntos. Lo mismo, le añado estas zonas así un poco... Estas zonas que podría ser seguramente una especie de vejigas que lleva para llevar ese líquido hidráulico que hace que se mueva probablemente el ácido, ¿vale? Que hace que funcione como todas sus extremidades funcionarían como un pistón. Entonces, a pesar del tamaño, pues tendría muchísima fuerza. Y bueno, pues esto es un poco repetir lo que he hecho arriba, de primero definir y luego integrar. Bien, pues voy a marcar un poquito los dedos. Menos que arriba, la verdad es que también son más pequeños los dedos de los pies. Y serían como pies de bebé xenomorfo. Creo que no voy ni a contar cuántos tiene que haber. Pero bueno, más o menos parece una especie de extremidad, un pie o algo así. Me vale. Dejo un
poquito más de separación para poder hacer esto que decía del plástico así estirado. Y ya pues voy a añadir este efecto aquí, estas rayitas. Vale, ya se empieza a distinguir bastante mejor la forma de la pierna. Voy a ir pensando qué más le pongo. Vale, una especie de talón por aquí, o en los huesos del pie. Quiero separarlo un poquito. Pero bueno, tiene buen aspecto. Vale, pues unos últimos detalles aquí para los pies, para la zona de la tibia, por así decir. Termino de definir el muslo. Vale, ya he definido la rodilla y ahora unos circulitos aquí, como los que he hecho un poquito en el hombro. Y como es más grande el muslo, pues le pongo alguno más. Bueno, pues para las piernas yo creo que ya tienen bastante detalle. Las marco un poquito más. Estos huesos casi no los había tocado. Los voy a marcar también. Alguno que ahora se ve un poquito peor. Vale, pues ahora voy a hacer como en el de arriba, voy a marcar un poquito como si se hubiera estirado, vale, como que ha ido estirando y así además va a quedar muy bien esto para diferenciar la pierna del resto, tanto la pierna como los brazos, las extremidades, como que no es un simple detalle que tiene el objeto, sino que aquí hay algo pues más destacable. Bueno, ahí no me caben, así que solamente pongo unos puntitos que vayan haciéndose más grandes y más pequeños y bueno, pues voy aquí también en toda esta zona que me quede de libre y por aquí también. Vale, la zona donde no me quepa pues no lo pongo y ya está. Ahora lo que le voy a añadir son unas cuantas arruguitas por aquí, por esta zona blanda, lo que queda entre hueso y hueso, realmente entre quitina, para diferenciar entre partes que son más duras y partes que son más blandas. Así se va a apreciar mejor en el diseño. Luego quedará como parte de menos diseño o parte más lisa la parte de encima de los huesos, quitina, lo que sea, y la parte que va entre medio pues será zona con un detalle intermedio, que son estas arrugas, aunque realmente casi sería detalle fino, pero como son muy, muy globales, vale, voy a procurar no poner demasiadas. Como digo, pues simplemente las hago así un poco a mano alzada, un poco ondulantes y con alguna bifurcación, que no tengan siempre el mismo número de bifurcaciones tampoco. Alguna por en medio también. Y vale, y esta zona pues voy a acelerar un poquito el proceso para que veáis a dónde lleva. No creo que haga falta que me veáis poner cada una de las arruguitas que voy a poner, ya que no hay ni un patrón ni una razón para que sean de una forma concreta, pues simplemente, como veis, siempre hago lo mismo. Hago un poquito con una S, unos cuantos rayitas. Procuro que no haya muchas que midan exactamente lo mismo, que no se vea un patrón exactamente de cómo son. Y pongo alguna por la zona de hueco.
zona de en medio, procuro que sean pocas las que salen de ninguna parte y acaban en ninguna parte, por lo menos que empiecen en los laterales o en una zona en la que puedas entender que si no ves el comienzo es porque te lo está tapando la propia quitina. Bueno, esto va a ser repetir esto continuamente. Bueno, pues voy aquí marcando los últimos trocitos, las últimas cicatrices o arruguitas. Aquí alguna por arriba, aunque esta parte casi no se va a ver. Y bueno, va cogiendo forma. Vuelvo a activar la cavidad. Se ve un poquito más claro cómo ha ido quedando. Vale, y aquí se ve mucho más claramente. La verdad es que el nivel de reparto del detalle me gusta. Tiene tal vez mucho más detalle de promedio, pero bueno, al final es una forma que es lo que es. Pero por ejemplo en la cabeza pues va a haber menos. Y bueno, pues ya me pongo con la cola. Que pues lo que voy a hacer un poco lo que había empezado a hacer al principio. Voy a marcar por donde va esta columna, esta espina dorsal, que va a llegar hasta abajo. Y voy a procurar que empiece con detalle más grueso al principio, que quede más marcada los huesos, mejor dicho, los huesos o la quitina, que quede más marcada al principio y que se vaya un poco difuminando, pues para intentar evitar tener que hacerla hasta abajo del todo. Además, como esta zona va a curvarse mucho, porque la cola la haré haciendo un lazo para que sirva de soporte del modelo, pues realmente va a ser la que más se va a deformar y digamos que es donde menos sentido tiene perder tiempo ahora en hacer muchos detalles finos. Eso será pues después cuando lo coloque en la posición final, le añadiré más detalle del que le voy a dejar ahora. Y ahora pues por ejemplo aquí le puedo poner una costilla o algo, ¿vale? De lo que va a ser esto. Voy a detallar un poquito costillas. A esta altura ya no se le puede llamar costilla, ¿vale? Pero los huesos que rodean el modelo. No he mirado cómo se llaman en las serpientes este tipo de huesos, ¿vale? Ahora ya que tengo marcada por dónde va a ir la espina, pues voy a hacer estas marcas como estas vertebrillas que lleva, pero las voy a hacer estos huesos más grandes que arriba, si hago menos. En el diseño original la cola son como unas placas montadas unas encima de otras, ¿vale? Como si fuese un armadillo o algo así. Y pues estoy haciendo un diseño más huesudo. Bueno, pues voy cerrando por delante. En la parte de abajo pues seguramente ya no llegue hasta abajo del todo, sino que esa parte que he hecho antes voy a acabarlo ahí. Y luego cuando aplique suavizado voy a aplicarle más suavizado a la parte de más abajo e iré reduciendo progresivamente cuánto suavizado, bueno, aumentando, eso es, reduciendo el suavizado progresivamente conforme voy yendo a la parte de arriba, para arriba que más o menos conserve esta forma que he hecho, y en la parte de abajo, por eso tampoco voy a perder mucho tiempo en hacer estos detalles ahora, vale, porque lo de esta parte de aquí casi no se va a ver, porque lo voy a difuminar mucho. O sea, no voy a perder mucho tiempo, siempre hago así un poquito las formas. Vale, que luego pues se intuya un poco y que desaparezca. Por eso va de más suave a más fuerte. Bueno, aquí ya no se va a ver tanto esto. Vale, que sí que marco un poquito estos huesos. Vale, cuanto más detalle tenga, menos se va a notar la unión de la cola con el cuerpo. Aumento un pelín esta calidad, pero sin pasarnos, y parece que me está dando problemas, así que lo voy a poner a mano. Punto 25 está bien, puedo darlo desde aquí en lugar de pulsar control R.
Y ahora voy a aumentar el tamaño del pincel y voy a empezar a suavizar. En la parte de arriba pues voy a suavizar menos, aunque sí que empieza a notarse que está más suavizado que la parte del torso, por ejemplo, tiene menos detalle. Y voy a ir suavizando hacia abajo. Como he dividido mucho, ya veis que casi no afecta a la parte final de la cola el suavizado, ¿vale? Ahora voy a suavizar mucho esta zona, que apenas se note que he puesto algo, y la idea es que simplemente tenga cierta rugosidad la cola, que no sea simplemente algo liso. Tengo que insistirle mucho con el suavizado porque como tenemos muchos polígonos, pues cada vez hace menos. Y ahora la parte de arriba incluso me ha quedado un poco demasiado suavizada. Pero bueno, la idea es un poquito esta, que empiece el suavizado de mucho a poco, para que progresivamente, aquí le voy a añadir la fuerza máxima al suavizado para intentar disolver un poquito esto, para que sea más progresivo, para que es como que va empezando de la nada, estos bultos empiezan de la nada y empiezan a crecer conforme se van acercando al torso. Vale, y bueno, pues es progresivo, y ahora pues llegando a la parte del final, llegando a la parte donde se une, aquí pues le debería volver a hacer un poquito mejor los detalles, porque ha quedado como demasiado brusco este desvanecimiento. Así que aquí le marco un poquito otra vez los huesos en la parte final y sigo un poquito el mismo patrón que he utilizado los demás, de aplastar un poquillo el punto de la vértebra, que sea reconocible el diseño de una parte y de otra. Vale, y así pues tenemos un poquito más de detalle en la parte superior, que así queda un poquito más integrado con lo que venía. Sí que es verdad que la bajada de detalle es como bastante brusca, pero bueno, al final esa zona la voy a integrar y le voy a añadir pues el detalle que le falte, pero ya será de forma un poquito más irregular, que creo que quedará mejor. Aquí lo que le voy a añadir también, pues igual que en el otro sitio, en la parte de arriba, unas arruguitas. Unas como que se marcan por aquí. Vale, y conforme vaya bajando, pues les voy dando menos fuerza a las arrugas. Hasta que al final en las últimas pues que no se vean casi nada. Que sea progresivo, como que va apareciendo poco a poco conforme se va acercando al torso. Luego más adelante repararé esto de la boca, que no se verá el final, no se verá esta parte, sino que añadiré pues como una especie de orificio y una boquita más pequeña dentro, pero que estará más o menos clavada con el fondo de la garganta para que no tenga problemas a la hora de imprimirlo, porque los dientes son un problema, sobre todo si imprimen hacia abajo. Habrá que colocarle soportes y a lo que quede dentro de la boca va a ser muy complicado de manejar. Bueno, pues ahora voy a por los tubitos,
que es lo único que todavía ni he tocado. Y el proceso pues es el mismo que con todo. Primero lo voy a convertir en una malla. Bueno, ya es malla porque es verdad que esto lo he hecho a partir de cilindros, no lo he hecho a partir de curvas. Pues voy a empezar a esculpirlo como todo, a justo el nivel de la malla que voy a crear, del remés. Voy a ir directamente ya, o tiene más o menos la forma que quiero, pues a una de las partes finales y pues primero suavizo esta forma, que más o menos está bien. Y después le voy a añadir detalles. Vale, no me gustaba porque era como demasiado... conservaba demasiado la forma, así que vuelvo para atrás, le hago la malla un poco más grande y voy a trabajar para que no me queden demasiados polígonos. Hay una esquinita roja que me ha quedado porque está del revés, porque al utilizar la herramienta pues ya ha dejado una zona un poquito expuesta, pero bueno, eso se va a corregir. Y ahora sí aumento el nivel de polígonos y voy añadiendo los detalles. Para los tubitos estos pues le pongo unos detalles un poco como de salidas de aire o de simplemente pues zonas que no se entienda muy bien la función que tienen. Realmente no sé para qué son estos tubos según el canon para de los aliens, no sé para qué son. Son una especie de mecanismo de comunicación o su sistema de respiración de algún tipo, aunque no tiene tampoco mucho sentido ya que pueden no respirar y les va bien. Pero bueno, es algo que tiene el diseño, pues hay que respetarlo. Tiene que tener estos tubitos. Son tan icónicos. Vale, y en este pliegue es como que sale un tubo dentro de otro tubo, así que añado unos pliegues y voy a marcar un poquito esto más para adentro. Vale, pues voy haciendo un poquito esta zona, ya ves que tampoco quiero perder mucho tiempo con esto. Simplemente voy a marcar un poquito esto. Estas son las zonas que voy a tener que retocar luego cuando lo posicione, porque seguramente pierda un poquito de su forma. Bueno, pues lo dejo eso. Voy a poner unos tubitos por aquí también, unos agujeritos, una especie de rejillas también. Alguna venita. Bien, sin mucho más, voy a poner que queda. Y un poco lo mismo, lo suavizo un poco. Le hago la salida. Tampoco no hace falta hacer... Creo que lo estáis viendo, que no hace falta hacerlo hasta el fondo del todo. No hace falta hacer un agujero que llegue hasta el centro del modelo. Podría hacerlo, pero ni siquiera me interesa que para luego cuando se imprima quede totalmente hueco, porque va a ser problemático. Va a ser más débil el modelo por aquí, es más fácil que se rompa. Entonces, bueno, simplemente hago el agujerito y si quisiera luego en postproducción, es decir, en la postproducción ya no del vídeo sino del modelo, puedo pintar el interior de negro para que parezca que desaparece el interior, que es un tubo que no lleva a ninguna parte o que lleva el interior del xenomorfo. Igual que los demás, le hago sus agujeritos, las rejillas.
esta zona, aunque la vez que lo estoy marcando con algo muy, muy leve, de que esta zona le voy a hacer menos remeses porque está separado de lo demás. Y aunque lo estoy haciendo demasiado fino, casi no se va a apreciar. Pues bueno, estos tubitos ya casi están. Estoy pensando qué hacer con esto. Es que si no aumento el nivel de detalle no voy a poder darle más forma a esto. Así que aumento el detalle y ahora sí voy a marcar más los tubitos. Y lo marco un poquito más todo. Arreglo un poquito las partes que han quedado mal. Y la verdad es que este se nota un poco más la falta de calidad, necesita un poco más de detalle en todo esto. Ha quedado demasiado cuadriculado. Marco más todo esto. Alguna venita más. Y mejoro un poquito cómo está la salida del tubo. Queda un poco más marcado. Bueno, este tiene ya buena pinta. Bueno, pues ya están los tubos. Otra cosa menos. La cabecita. Acaba demasiado en punta a lo mejor. Hacer un poquito más gordo la terminación. Vale, está mejor. Aquí tengo un poquito el domo. La verdad es que esto quedará más discretillo. Luego en la versión final, ya cuando haga los últimos apaños, ya lo haré un poquito más irregular. Le añadiré algún cambio más a esta cabeza. Bueno, pues a ver estos últimos detalles. Le voy a añadir los tubitos que tienen que salir más o menos de por aquí. Al menos alguno de ellos. Lo voy a hacer todos. Vale, que conectará pues con la parte de detrás de la cabeza. A ver dónde lo acabo terminando. Simplemente pongo un cilindro. Esto no te lo voy a hacer a mano. Va a ser una forma bastante a mano todo. No importa demasiado esta forma. La voy a editar completamente. Y también donde acabé pues voy a editar el modelo del torso, con lo cual pues tampoco importa demasiado. Donde decida que acabe, ya está. La retoco un poquillo simplemente para que tenga esta forma curva. Tampoco... Es que con esto igual estoy perdiendo un poco de tiempo. Bueno, simplemente porque esquivo un poco la cabeza y acabe dentro. Eso sí que es importante. Vale, con Alt S podemos escalar siguiendo las normales de los objetos, que eso quiere decir que es como ensanchar el objeto sin más. Desde todas las caras, digamos que saca más o menos cada una de las caras por separado en qué dirección apunta y digamos que las mueve hacia afuera. Es que es muy útil esa herramienta. Le voy a dar una forma un poquito irregular. Vale, no va a ser un tubo perfecto. Y lo voy a hacer una simetría en espejo a través del objeto de la cabeza mismamente, que es lo que va a clonar, lo que voy a tomar de referencia. Y bueno, pues lo guardo y puedo pasar al modo de escultura. Voy a hacerle la rejilla. Así mismo, vale, bien, ya está para poder toquetearlo un poco.
Puedo ir más fino, casi mejor. Lo malo que me quedan como estas esquinitas de donde estaban los puntos de referencia, esos vértices. Pero bueno, como puedo destrozarlo por completo, pues tampoco pasa nada. Vale, le doy esta forma un poquito irregular. Me aseguro que acaba dentro tanto en la cabeza como en el torso. Lo voy a mover un poquito. Quiero que vaya un poquito por esta zona de aquí, por este surco. Pero que no toque a ser posible la cabeza. Bien, está bien así. Parece un gusano. Igual lo tengo que desplazar un poquito. Hacer más fina la malla. Y suavizarlo. Y ahora ya voy a hacerle los surcos. Solo con hacerlos por fuera es suficiente. Realmente no me hace falta hacer totalmente de lado a lado el tubito, porque va a quedar hacia adentro y esto no se va a ver. No va a haber forma de verlo en el objeto. O sea, con que se vea que llegan a la cabeza es suficiente. Vale, va a parecer esto una lista de chorizos. Pero bueno, está bien, se ve un poquito más orgánico. Podría hacerlo más mecánico, hacer que fuera un cilindro, por ejemplo, bueno, hacer una curva o incluso con algún tipo de nodo de geometría, pues hacer que se repartan cilindros más cortos alrededor de uno grande y que parezca pues literalmente como el tubo de desagüe del aire acondicionado, más o menos, que sea totalmente regular, una manguera absolutamente regular. Podría hacerlo así. En algún modelo lo he hecho para intentar hacer un poquito más mecánico, más artificial el xenomorfo, jugando con ese punto de que es biomecánico, entonces tiene partes que se sienten un poquito más artificial, o intentar que se viera un poquito más mecánico que biomecánico. Pero bueno, esto así que queda bastante bien. Vale, parece que estén incluso bombeando de alguna manera estos tubitos. Así que bueno, el conjunto global se ven bastante bien. Ahora en la cabeza voy a añadir como la zona de entrada y luego en el cuerpo, ¿vale? Voy a empezar por aquí, por el cuerpo mismamente. Voy a tocar la zona en la que el tubo entra dentro del torso, dentro de la zona del torso, en este caso el cuello, pero en la pieza del torso, por así decir. ¿Vale? Así que di todo lo de alrededor para que se sienta que el tubito está empujando el cuerpo. O tendría que editar el tubo para que lo aplastase el cuerpo hacia afuera. La cuestión es que tiene que notarse, tiene que sentirse de alguna manera que están integrados, que están físicamente tocándose el uno al otro y tienen efecto. Vale, voy a suavizar un poquito porque se ven demasiado los polígonos. Vale. Justo esto un poquito más. Bueno, tiene buena pinta, lo suavizo. Tampoco hace falta en este caso tocarlo demasiado porque va a quedar bastante tapada esta zona. No se ve dónde acaba. De hecho, lo más seguro es que acabe tapado por el domo o por la parte trasera de la cabeza, pero bueno, me gusta dejarlo bien hecho. Así parece como que el cuerpo tenía un agujero y que el tubo ha entrado por él. Este borde queda demasiado afilado, me parece a mí. Lo voy a disimular. Pero antes lo voy a dejar todo en la posición que quiero, antes de entrar a suavizarlo. Y voy por la cabeza. Lo mismo, voy a hacer un poquito de agujero por donde va a entrar el tubito, ¿vale? La trayectoria por donde pase, si en algún sitio me he quedado tocando la cabeza no pasa nada porque puedo deformar un poquito la cabeza para que haga un surco.
Voy a intentar hacer como un agujerito para que se note que encaja de alguna manera, que se mete por dentro. Afilo y se me está quedando un pliegue. Bueno, pues está bastante bien. Vale, pues ahora pues tocaría hacer la boquita de dentro. Vale, que me va a ayudar a arreglar un poquito esto que se ve bastante mal, porque se está viendo la pieza del cuerpo, la del torso se está viendo a través de la boca, porque traspasa una pieza a otra. Entonces me voy a poner aquí el cursor 3D, voy a hacer mismamente un cubo, no hace falta empezar de una forma compleja. Y lo que voy a hacer es, como la boquita está del interior, la segunda boca, la lengua de los aliens, por así decirlo, pero la voy a hacer como aplastada, como si fuera un relieve dentro de la boca del Chestbuster, solo que lo voy a hacer con un objeto aparte, porque va a ser mucho más manipulable, porque puede que le tenga que dar más detalle que a la boca, o que tenga que hacer varios remes, y así evito pues perder el detalle por el camino. Vale, voy a aplicar las escalas de todo el objeto por si acaso. Y ya me pongo con esto. El procedimiento, un poquito el de todo lo que he hecho hasta ahora. Puedo empezar directamente así. Y estoy teniendo un problema aquí. Voy a poner la simetría mejor. Vale, así sí. Así trabajo menos. Vale, me voy a ocultar todo para poder trabajar esto sin que me moleste la boca. Y bueno, pues simplemente hay que darle un poquillo de forma. Tiene que ser así redondito, más o menos redondeado. Y voy a hacer un poquito de grosor donde estarían los dientes, ¿vale? Para tener una zona que como que sobresalga de este bultito. Voy a aumentar la resolución y voy a empezar lo que es a dibujar la forma de los dientes por encima del modelo. O sea, va a ser como un relieve más que modelar los dientes y modelar todo, porque no me interesa que los dientes sean en volumen, que no sean tridimensionales. Prefiero que sean simplemente un relieve hecho sobre esta boca, porque no va a haber forma, si algún diente queda colgando, no va a haber forma de poner soporte ahí. Así que bueno, pues simplemente pues voy con la simetría, haciendo un poquillo los surcos, dibujando por dónde van a ir. Y pues poco a poco voy dándole la forma, marco dónde van a estar los colmillos, los de arriba, los de abajo. Realmente en estas bocas debería ser todo colmillo, pero tampoco hay un patrón exacto de cómo tiene que ser. Es que he puesto a hacerle demasiados dientes realmente. Vale, le voy dando volumen a todo. Vale, en este caso, como la boca va a estar cerrada, me interesa que esté cerrada por lo menos, más que otra cosa, más que esculpir como tal. Estoy distribuyendo el espacio donde van a estar los dientes para saber luego dónde voy a afilarlo más o menos. Realmente no pasa nada si se va perdiendo detalle al hacer remeses aquí, porque de momento esto es un poco... Me estoy distribuyendo el espacio. Y ya voy marcando un poco la zona interior. Hago que los colmillos vayan intercalados. Ahora voy a marcar el agujerito. Sí que voy a dejar un poco el agujero hecho, pero van a ser dientes que van a ser planos hacia adentro, como alargados. Tengo que aumentar más el nivel de detalle y bueno, pues ahora sí que puedo trabajar un poquito esto. Vale, hago todo colmillos. Hago un poquito zona introducida para adentro. No me interesa que esté demasiado marcada la zona en la que está introducido dentro, porque podemos tener problemas de que quede algo colgando y eso pues puede ser un desastre para la impresión. A ver que sobresalga esto. Lo alargo por abajo porque también me interesará que no quede colgando nada, que quede tocando mejor el resto de la boca, aunque esto en parte lo voy a solucionar luego haciendo también una forma como de un tubito en el interior de la boca del que sale esta boca, como si saliese de la garganta o a través de la garganta y no fuera una lengua que simplemente está ahí dentro de la boca. Casi parece otra cosa.
Así recuerda un poquito al Rancor, esta forma de boca. Me interesa que no en ningún momento haya dientes colgando hacia abajo, que no haya ninguna zona que digamos que si la impresora llegase por ahí se la va a encontrar en el aire antes de llegar al resto de la parte superior del modelo. Bueno, tiene muy buena pinta, la verdad es que fuera del contexto, haciendo solamente la boca, pues no se veía muy bien, pero con el modelo general pues ya empieza a verse bastante más integrado. Entonces lo que voy a hacer es asegurarme de que no va a quedar nada colgando, que la zona de los colmillos se sienta como que los músculos son más grandes. Y todo esto que llegue hasta abajo, que me sirva de propio soporte, la propia forma del modelo. Vale, aquí quedaría colgando, de hecho, pero esto lo voy a solucionar de otra manera. Voy a meterlo más para adentro, que quede clavado. Parece que queda un poquito abajo ahí. Que realmente tendría que ir arriba esta boca, pero bueno. Voy a esculpir esto debería ser, a ver, que estoy tocando. Ah, es que tengo seleccionado los dos, vale. Quiero solo la mandíbula. Voy a apartar un poquito esto que se ha metido del torso para adentro. Y voy con la mandíbula. La voy esculpiendo. Y lo que voy a hacer es crecerla alrededor de esta lengua con dientes. Lo voy a ir haciendo crecer y que quede como clavada. Lo que no llegue hasta abajo de la boca. Es que de esta forma me aseguro de que no voy a tener sorpresas en la impresión. Vale, lo voy haciendo alrededor. Y poco a poco va apareciendo eso, como que es un orificio de carne por el cual puedes sacar la lengua esta. No queda muy claro cómo comen los xenomorfos, no queda claro si tienen una garganta además de la lengua o si la propia lengua ya tiene un tubo que iría hacia su estómago. No sé, ¿tienen estómago los xenomorfos acaso? No sabemos cómo funcionan biológicamente. Así que
bueno, podría ser incluso que la garganta del xenomorfo tiene dentro esta lengua a su vez tiene la función de coger los alimentos, ya no sabemos qué comen, podrían comer metal estos bichos. Sí les hemos visto comer carne, pero no creo que coman exclusivamente carne. Así que la propia lengua en su boca puedan comer, morder y tragar, y que sea lo que lleva los nutrientes al interior. De todas formas, un xenomorfo en principio me parece que había leído por ahí que no necesitaba comer. Había un diseñador que dijo que la parte trasera de la cabeza realmente existe solamente para albergar la forma, los músculos que lanzarían esta lengua para adelante, pero me parece una tontería, la verdad, eso, pero no sé, puede que sea así. Es que no me gusta mucho. Aquí ha pasado algo porque la mandíbula parece que esté movida, porque por uno de los lados sobresalen, siendo simétrica no debería. La voy a colocar por ahí, igual no estaba en el centro del todo. Sí, es que no debía estar en el centro. Voy a asegurarme de que está todo en su sitio por si acaso antes de seguir. Bueno, pues lo voy a dar por terminado lo que viene a ser el modelado, la escultura de este Chestbuster. Pero esto no acaba aquí, ¿vale? Ahora tenemos un modelo 3D. Pero esto si lo imprimimos así no tenemos... Para empezar no va a ser fácil imprimirlo, así que lo que voy a hacer es colocarlo en una postura. Para ello, primero voy a crear una estructura de lo que en Blender se llama armature o armadura, que se le conoce normalmente como esqueleto o huesos dentro de los programas de 3D, que tiene la función de simplificar, digamos, la edición de la posición que tienen los personajes. Es como unos controladores que luego no se imprimen ni existen y simplemente están ahí para facilitar un poquito el trabajo. Esto lo voy a dejar aquí de momento, la verdad es que ya llevo un buen rato. Me gusta cómo ha quedado, me gusta el nivel de detalle. Aquí tenía el soporte que tenía, que ya lo podemos ocultar o llevarlo a su respectiva colección. Y bueno, pues voy a dejarlo aquí, la verdad es que me gusta el resultado. Me gusta cómo ha quedado este modelo y ya en el siguiente veremos cómo vamos a poder animar este objeto, cómo vamos a poder modificar su forma y ya le daremos los últimos pasos. Y aquí concluye esta sección. Ya tenemos nuestro modelo completo, pero en realidad no hemos terminado. Todavía nos queda poder animar este modelo y colocarlo en la postura que queramos para hacer nuestra impresión. Os veo pronto.